Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 16 y nos tocó el capítulo 9, que se trata sobre estudios descriptivos. Las principales finalidades de los estudios descriptivos son describir la frecuencia y las características de un problema de salud en una población, describir la asociación entre dos o más variables sin asumir una relación causal entre ellas y generar hipótesis razonables que deberán contrastarse posteriormente mediante estudios analíticos. Los estudios descriptivos son observacionales y pueden ser tanto transversales como longitudinales, clasificándose según su objetivo. Estudios de prevalencia y de asociación cruzada, que son diseños descriptivos transversales que tienen como finalidad principal la estimación de la prevalencia y de una enfermedad o una característica en una población. También se basa en la definición precisa de una población de estudio y la obtención de una muestra representativa de ella, en la que se determina la frecuencia de individuos que presentan la característica o enfermedad de estudio. Un ejemplo, un estudio estima la prevalencia de artrosis de la rodilla en una comunidad y a su vez la relaciona con la presencia de obesidad. Esto lo citó Davis en 1988. Para ello se extrae una muestra representativa y se estudia si una persona tiene artrosis de rodilla, según unos criterios establecidos previamente, y a su vez si es obesa o no. A continuación se compara la proporción de personas con artrosis que son obesas o con la de las personas sin artrosis que son obesas. Si se encuentra una asociación positiva, como sucedió en el estudio que nos ocupa, existen varias hipótesis para explicarla. La teoría más aceptada es que la obesidad comporta una sobrecarga mecánica sobre la articulación y acelera de este modo el deterioro del cartílago. Por otro lado, hay autores que piensan que la obesidad es una consecuencia más que la causa de la artrosis, ya que ésta al producir una limitación de la movilidad y el ejercicio probablemente conduce a la obesidad. Como comentan los autores, los datos solo sugieren que la obesidad es una causa, ya que características de la enfermedad. La enfermedad estudiada debe ser de inicio lento y de larga duración, ya que en caso contrario existirán pocos individuos que la padezcan en un momento determinado. Estos estudios no son útiles en el caso de enfermedades poco frecuentes, ya que para encontrar un número suficiente de casos debería recogerse información de una gran cantidad de personas. Las variables estudiadas deben de ser fácilmente medibles a través de cuestionarios o exámenes médicos simples y seguros, ya que se estudia una muestra de la población que en su mayoría no tendrá la enfermedad, por lo que no pueden usarse métodos que supongan algún riesgo para los participantes. Las pruebas deben ser lo más sensibles y específicas posibles para evitar la clasificación incorrecta de sujetos en situación de remisión o en tratamiento. Ventajas y desventajas de los estudios de prevalencia y asociación cruzada. Las ventajas: suelen estudiar muestras representativas de la población de estudio, lo que facilita la extrapolación de resultados. Se pueden estudiar varias enfermedades o factores de riesgo en un solo estudio. Se realizan en un corto periodo de tiempo, permiten estimar la prevalencia y ayudan a la planificación de los servicios sanitarios. Son un primer paso en la realización de muchos estudios prospectivos. Y las desventajas: falta de una secuencia temporal, dificultades para evaluar relaciones causa-efecto, no son útiles para enfermedades poco frecuentes, posibilidad de que exista un sesgo de supervivencia y posibilidad de sesgo debido a las no respuestas. Estudios que evalúan una prueba diagnóstica. El objetivo de estos estudios es estimar la capacidad de una medida o prueba diagnóstica para discriminar entre las personas que padecen una enfermedad de aquellas que no la padecen, pero presentan unos síntomas similares. Se asume que el problema de salud puede medirse de forma válida o fiable mediante un procedimiento de referencia o gold standard y se desea evaluar la utilidad de una nueva prueba. La estrategia de investigación consiste en administrar en una muestra de individuos tanto el procedimiento de referencia como el estudio.
El primero permitirá diferenciar los sujetos que padecen la enfermedad de los que no la padecen, de forma que la prueba se podrá evaluar la capacidad de una nueva prueba diagnóstica para discriminar entre ambos grupos. Selección de los sujetos. Los pacientes en los que se evalúa una nueva prueba no han de diferir sustancialmente de la población a la que se le aplicará en la práctica clínica. Si se estudiarán solo aquellos que presentasen un proceso más grave o más extenso, la nueva prueba daría más resultados positivos que si el grupo lo compusiera pacientes menos graves. Por esta razón, en el grupo de estudio se han de incluir pacientes con diferentes estados clínicos y patológicos de la enfermedad. Asimismo, es importante que no se excluyan aquellos sujetos que se encuentren en el límite diagnóstico. El grupo de no enfermos permite determinar los falsos positivos. En este grupo se deben incluir individuos que tengan enfermedades que planteen problemas de diagnóstico diferencial con los pacientes del otro grupo. Si se incluyen solo individuos sanos, existe el peligro de encontrar un número menor de falsos positivos, lo que se traduce en una especificidad de la prueba más elevada. Existen diferentes estrategias para seleccionar la muestra o las muestras de individuos que se incluirán en el estudio. Como es la selección de una sola muestra, la selección de dos muestras a partir del diagnóstico y la selección de dos muestras a partir del resultado de la prueba. En el caso de la selección de una sola muestra, consiste en seleccionar una única muestra representativa de los sujetos a los que en la práctica se les aplicaría la prueba para realizar el diagnóstico de la enfermedad y aplicar a todos ellos el procedimiento de referencia y la nueva prueba simultáneamente. Esta estrategia utiliza un diseño transversal muy similar al de los estudios de asociación cruzada. La selección de dos muestras a partir del diagnóstico se parte de dos grupos. Uno formado por pacientes con la enfermedad diagnosticada a partir del criterio de referencia y otro formado por individuos sin ella. A todos ellos se les aplicará la prueba en estudio y se compararán los resultados obtenidos. Este diseño es similar al de los estudios de casos y controles en el sentido de que la enfermedad clasifica a los sujetos y la prueba se explora a continuación. Como se ha comentado, es importante que en el grupo control se excluyan pacientes con situaciones que planteen problemas del diagnóstico diferencial con la enfermedad en estudio. Por ejemplo, si se desea evaluar una prueba diagnóstica del cáncer de colon, el grupo control debería incluir pacientes con enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que pueden plantear problemas diagnósticos con el cáncer de colon, así como pacientes con otros tipos de cáncer. La selección de dos muestras a partir del resultado de la prueba. Se parte, en este caso, de un grupo de individuos a los que se les aplica la nueva prueba y se obtienen dos subgrupos de sujetos, uno con un resultado positivo y otro con un resultado negativo. A continuación, se aplica a cada subgrupo el procedimiento de referencia para comprobar la existencia de la enfermedad. Esta estrategia se asemeja más a un estudio de cohortes. Tiene la ventaja de que los valores predictivos pueden calcularse directamente, pero dificulta la estimación de la sensibilidad y la especificidad. Selección del criterio de referencia. El criterio de referencia se utiliza para diferenciar entre enfermos y no enfermos y por lo tanto corresponde a la verdad contra la que se va a comparar la nueva prueba diagnóstica. Por ello es muy importante definir con claridad la enfermedad o el problema de salud que se desea estudiar y elegir el criterio de referencia adecuado.
Un criterio de referencia es ideal que da siempre positivo en los pacientes que padecen la enfermedad y negativo en los pacientes que no la presentan, pero habitualmente hay que conformarse con el mejor disponible. Si se utiliza un mal criterio y se evalúa una nueva prueba diagnóstica que es mejor que este, podría llegarse a la conclusión de que la nueva prueba no es útil. Si no se dispone de un criterio de referencia adecuado, puede utilizarse un conjunto de pruebas para determinar la presencia o ausencia de la enfermedad. En esta situación debe evitarse que la nueva prueba que se evalúa sea una de las que forman parte del dicho criterio compuesto, ya que su validez podría aparecer artificialmente aumentada. Aplicación de las pruebas a los sujetos. Ambas pruebas deben aplicarse a todos los sujetos. Cuando se utiliza la estrategia de muestreo en función de los resultados de la prueba, puede ocurrir que no se aplique el procedimiento de referencia a todos los sujetos, porque la decisión de hacerlo está condicionada por los resultados de la prueba que se estudia, bien porque sea tan invasivo que se aplique solo en los casos más graves o bien porque no sea bien tolerada por los pacientes. En esta situación se produce el llamado sesgo de verificación o confirmación. Estudios de concordancia. Estos estudios se realizan con la finalidad de evaluar si un aparato de medida o un cuestionario, por ejemplo, son fiables o si dos observaciones concuerdan en la medición de una variable. Cuando se evalúa la fiabilidad de una medida deben estudiarse diferentes aspectos. En primer punto tenemos la repetibilidad de la medida. La evaluación de la repetibilidad tiene por objetivo determinar si una prueba da los mismos o similares resultados cuando se aplica a una misma persona en más de una ocasión. Requiere que las condiciones de aplicación sean iguales en todas las ocasiones. En el segundo punto tenemos la concordancia intraobservador. Se refiere al grado de consistencia de un observador consigo mismo al leer o interpretar los resultados de dos medidas independientes de un mismo fenómeno. En el tercer punto tenemos la concordancia interobservador. Se entiende con la consistencia entre dos observadores independientes sobre una medida practicada en el mismo individuo. Concordancia entre métodos. Se refiere a la capacidad de dos procedimientos diferentes que miden la misma variable, dar resultados similares cuando se aplican a los mismos sujetos. Los estudios ecológicos. En los estudios ecológicos, las unidades de análisis son agregaciones de individuos, a menudo basadas en criterios geográficos o temporales. Son estudios rápidos, económicos y fáciles de realizar, especialmente si la información que se pretende recoger está disponible en anuarios estadísticos o grabada en soporte magnético. Los cambios en la tendencia pueden deberse a factores distintos de la intervención, como son los siguientes: cambios en las técnicas diagnósticas, cambios en la estructura demográfica. Si se comparan las prevalencias, hay que tener en cuenta los posibles cambios en el tratamiento que disminuyan la mortalidad, cambios en las situaciones socioeconómicas. Estudios de correlación ecológica. Se obtiene de cada una de las unidades de análisis una medida sintética de la frecuencia de la enfermedad, por ejemplo, la incidencia, la prevalencia o la mortalidad, y una medida sintética de la frecuencia de la exposición a uno o varios factores. Las características fundamental de los estudios ecológicos es que no se dispone de información sobre la exposición y la enfermedad a nivel individual,
Por ello, el solo hecho de que exista una asociación ecológica no garantiza que también exista de forma individual. Las ventajas. El uso de datos ya existentes hace posible que se comparen múltiples variables con la frecuencia de una enfermedad, hasta encontrar alguna que sea significativa, pero sin poder explicar un mecanismo plausible del resultado. A pesar de sus limitaciones, los estudios ecológicos pueden ser útiles para generar hipótesis que deben ser evaluadas posteriormente con estudios analíticos.